Mirando por el espejo retrovisor. Las Voces del Camino transitó el caso de la liberación de los rehenes en manos de la FARC en Colombia. Una serie de testimonios en primicia acompañaron las madrugadas de los oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires, como el de Ervin Hoyos Medina, periodista, sociólogo y ex rehén, quien luego de años de secuestro en la selva escapó y es el responsable de las Voces del Secuestro, transmisiones radiofónicas dirigidas a quienes esperan ser rescatados. Hemos tenido resultados muy positivos desde hace 14 años. Nosotros venimos desarrollando el programa desde que yo fui secuestrado por las FARC en esa época. Fui secuestrado y estando allá en cautiverio, pues vi a un hombre que en medio de la selva, amarrado a un árbol con una cadena, en la otra mano sostenía un radio que escuchaba permanentemente la cadena en la que yo trabajaba. Eso me dio la idea de hacer en la radio un espacio dedicado a ellos, pero aparte de eso nosotros empezamos a estructurar un grupo de investigación que está por distintas partes del país, que nos aportan datos, como le he dicho inicialmente, sin ánimo de lucro, son voluntarios, son periodistas, hay otros que son médicos, sacerdotes, son personas en distintas áreas que nos suministran información y con esa información nosotros vamos generando un contenido muy completo de datos que lo aportamos a medios o lo divulgamos a través de nuestra página web o lo sacamos a través del programa radial. Historia de un secuestro nace en mi programa radial. Historia de un secuestro es una historia que surge en medio de la noche, los fines de semana, y la niña, la asesora del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Ángela Coelho, ella trabajaba conmigo en esa época, ella saca una cantidad de historias, se las presenta a Gabo y Gabo ya les da, digamos, el toque novelesco con el que sale Historia de un secuestro. Bueno, si usted me permite, yo le explico las dos cifras, porque es que el gobierno maneja una cifra y nosotros como organización periodística manejamos una diferente. Sí. El gobierno está hablando de 735 secuestrados a la época. Nosotros estamos con una cifra superior a los 4.200. ¿Por qué razón? Primero, porque nosotros manejamos y tenemos en cuenta el acumulado que ha habido desde hace 14 años de nuestra existencia. Significa eso que al que secuestraron hace 14 años y no lo han liberado, nosotros lo tenemos en cuenta aún como secuestrado. El gobierno no lo hace. Segundo, para que haya una persona registrada como secuestrada, el gobierno de Colombia exige que debe haber una denuncia ante la Fiscalía por parte de las familias. ¿Qué ocurre? Que muchos de los secuestros en Colombia, las familias no los denuncian porque la guerrilla, cuando secuestran a la persona, se comunican con las familias, les dicen que si denuncian, les van a cobrar el doble o el triple del secuestro. Entonces, un secuestro pues van a cobrar $250,000, si tiene denuncia puesta ante el Estado, pues le van a negociar ya no por 250, sino que le cobran $750,000. Entonces las familias, para evitar eso, pues sencillamente no denuncian. Nosotros los registramos sin la denuncia ante el Estado, o sea, nosotros solamente requerimos de que la familia tenga registrado el caso como tal, que haya salido tal vez en algún medio de comunicación, o sencillamente que por medio de los que trabajan con nosotros lo conozcamos, y ya con eso pasa a ser parte de nuestra gran base de datos, y por esa razón la gran diferencia de números que existen entre los secuestros que registra el Estado y los secuestros que registra la organización Voces del Secuestro. Teniendo en cuenta de los 4.200 que hacen referencia a la organización, uno debe suponer que la cantidad de integrantes de la fuerza de la FARC debe ser alrededor de los 10.000, ¿no? Bueno, datos de inteligencia y de acuerdo a lo que también hemos conocido nosotros como periodistas cubriendo el conflicto en Colombia desde hace 14 años, pues sabemos que de los 32 frentes que tiene las FARC hay un promedio entre 80
y 100 personas de cada frente activas, enfiladas, y aparte de eso, pues es el grupo de milicianos, que son los que están en las áreas rurales, de civil, muchos de ellos sin armas, y ya otros son los colaboradores. Entonces, si hacemos esas cuentas, estaríamos hablando de alrededor unas entre 10 y 12.000 personas. Las FARC dicen que son más de 40.000, pero no podríamos certificar. Son cifras que manejan cada uno estratégicamente. Abusando de tu confianza, Erwin, y operan en la selva, que es una inmensidad tremenda, ¿no? Mire, las selvas, como allá en Argentina, he tenido la oportunidad de conocer esa parte de los Andes argentinos, diferencian mucho de las colombianas. ¿Por qué? Porque es que acá tenemos la concentración del Amazonas andino, se concentra de tal forma que crea, por ejemplo, techos de árboles de 80 y 100 metros de altura. Eso significa que uno va caminando por la base de la selva, por el suelo selvático, y el techo de los árboles está a 80 y 100 metros, y hay incluso zonas en donde para poder caminar hay que andar con linterna en pleno mediodía, porque allá abajo no penetra la luz del sol, abajo es frío, abajo es sencillamente un ambiente de penumbra total, y en esas zonas donde meten a los secuestrados. Allá es imposible que los detecten los satélites, es imposible ser avistados desde aviones, es imposible cualquier tipo de penetración, porque son zonas en donde llueve constantemente, en donde el techo de nube está sobre los 150, 200 pies de altura, lo cual para una aeronave es de difícil penetración. Yo soy piloto también y conozco muy bien desde aire y desde tierra estas condiciones climáticas, lo que hace que una operación aérea para un rescate de un secuestrado tiene que contar con muchos factores a favor para poder realizarla. De lo contrario, el ejército no se atreve, porque sencillamente pierden toda la gente que metan a esas zonas. ¿Y los comandos de la FARC están también en la selva o en otras ciudades? No, los comandos están en las partes más inhóspitas, en las partes más alejadas. Incluso los campamentos los tienen, como les he mencionado, bajo estos techos de árboles que no son detectados desde arriba. Ellos tienen incluso carreteras dentro de la selva que no se ven desde el aire. Recordemos, no sé si ustedes vieron, cuando la zona de distensión acá se descubrió una carretera que entraba desde Colombia hasta el Ecuador por entre la selva, y no se veía, era un túnel, completo túnel, construida con madera, pasando abismos, pasando pantanos, cruzando ríos. Era una carretera de alta ingeniería, digamos, ordinaria, pero daba unos resultados estratégicos porque les permitía a ellos una gran movilización. Así que es la condición selvática la que siempre le ha favorecido a la guerrilla durante estos 48, ya 50 años de existencia. La condición selvática es la que los ha mantenido allá guardados, porque allá no es fácil la penetración de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y bueno, y con el dinero que recaudan pueden hacer todo ese tipo de cosas. La vida de los prisioneros debe ser tremendamente mala, ¿no? Mire, el dinero, la guerrilla colombiana está es la guerrilla más rica del mundo en este momento. Yo, como periodista, he estado cubriendo 11 guerras internacionales, conozco los líderes de la guerrilla chechena, de la guerrilla de Mindanao, de la guerrilla en Sudáfrica, en Sierra Leona, y no he visto una capacidad económica tan importante como la que tiene FARC, porque ellos definitivamente, el resultado de todo esto ha sido haber asumido en su totalidad el negocio del tráfico de drogas, porque ellos inicialmente se lucraban de cuidar los cultivos a los narcotraficantes. Luego vieron que cultivar era buen negocio, entonces decidieron invadir terrenos y cultivarlos, y después de que ven que cultivar y adicionalmente procesar es mejor negocio aún, asumen los laboratorios también y crean la cadena
de producción completa junto con la exportación, así que eso ha hecho que puedan intercambiar droga con armas que les llegan desde el cielo, porque se las lanzan desde aviones en paracaídas a 30.000, 40.000 pies de altura sobre el cielo amazónico, y ellos las reciben, y eso es canje de armas por droga. De esa forma el negocio se hace mucho más lucrativo, porque no hay un lucro cesante de cambio monetario, sino que es un trueque al que los narcotraficantes le dan incluso donaciones, aparte de las cuotas de armas acordadas, para mantener desde la oferta de las FARC la droga que ellos ponen a disposición. Clara Rojas es una de las rehenes que han logrado la libertad tras más de un lustro de cautiverio. Dio a luz a un niño llamado Emanuel, producto de la relación con un guerrillero. La doctora Rosario Neira, directora del Hospital de la Zona Selvática del Guavire, fue quien recibió de manos de un desconocido al bebé Emanuel, quien presentaba un estado de salud delicado, y habló por primera vez para un medio de comunicación extranjero. Bueno, vamos a abrir el programa de hoy con una importante nota que ha gestado nuestro compañero de tarea, Néstor Nini, sobre el delicado estado de salud que fue abandonado a Juan David, el niño que en verdad sería Emanuel. Nos vamos a contactar ahora, pues la directora del Hospital de San José de Guaviare, Rosario Neira, narró que el nombre de Juan David, el pequeño que en la realidad sería Emanuel, el hijo de Clara Rojas, se lo colocaron en el centro asistencial cuando llegó en pésimas condiciones de salud. Así lo narró Rosario Neira a la cadena Caracol, que el niño llegó en junio del 2005, cuando tenía cerca de 7 u 8 meses con brazos fracturados y síntomas de leishmaniasis. Nos llamó la atención por la tristeza. Era un niño que no sabía sonreír, describió Neira las condiciones físicas del mismo. Relató que fue abandonado por una persona en el hospital, quien aseguró que era un menor que se encontraba con una comunidad indígena luego de que sus padres habían sido asesinados. Neira sostuvo que aunque nunca determinaron que se tratara de Emanuel, el hijo de Clara Rojas, sí le generó sospecha el que llegara enfermo de leishmaniasis, enfermedad que solo se da en la selva. Informó que Juan David permaneció un mes más en el hospital, donde estuvo al cuidado del personal médico, que le regresaron la sonrisa al pequeño. Bueno, Rosario Neira tiene la gentileza de atendernos. ¿Dónde está usted? ¿En Bogotá? En este momento me encuentro en la ciudad de Villavicencio. Ah, en la ciudad de Villavicencio. Sí, señor, cerca del Guaviare. Donde estuvieron los garantes de parte de América, ¿no?, para esta frustrada entrega de los rehenes. Yo le agradezco que nos haya atendido, Rosario, y bueno, explíquenos, más o menos yo traté de dar un panorama de acuerdo a lo que tengo aquí. Esto aconteció hace ya 2 o 3 años, ¿no? Sí, señor. Ingresa un niño sin nombre el 15 de junio sobre las 9:30 de la noche, en un estado muy lamentable, con el brazo izquierdo fracturado, con la hemaniasis en su carita, un niño con una desnutrición altísima, con diarrea, fiebre, un niño que se notaba el abandono en que se encontraba. Bien, y bueno, ¿cuántos meses estuvo en el cuidado de ustedes o de los profesionales que le devolvieron la sonrisa, según tengo aquí entendido? ¿Y dónde está en este momento la criatura? El niño ingresa el 15, nosotros estamos reportando el ingreso de este bebé a Bienestar Familiar el día 16, para que ellos asuman también su protección. El niño permanece en el hospital inicialmente 13 días, y luego lo estamos atendiendo por consultas, luego vuelve, ingresa a pisos otra vez por su tratamiento de leishmaniasis. Es un niño que había que prepararle su estado nutricional para que pudiera recibir un tratamiento fuertísimo como es el de leishmaniasis. Inicialmente cuando ingresa no sabemos el origen, solamente cogemos las palabras que nos dio la persona que hizo entrega y que se hizo pasar por el tío abuelo del niño.
nosotros creímos en la buena fe del Señor, y un niño huérfano, sin padres, pero en estado lamentable. Por eso lo reportamos a Bienestar, para que sea el mismo estado el que asuma la protección del bebé. Es un niño que no se paraba, no gateaba, él era sentadito y se arrastraba su colita para poderse mover. Esa enfermedad de que se llama leishmaniasis, ¿es particular de los habitantes de la selva? Sí, es una enfermedad producida por un insecto llamado pito. Esos son de zonas selváticas. Entonces, no es una enfermedad de piel de ciudad, sino de selva. A solo un par de horas de tomar el vuelo hacia Venezuela, que la llevaría a reencontrarse con Consuelo González, su hija Patricia Perdomo habló con Martín Canullán, compartiendo la alegría que vivía conjuntamente con su pequeña hija de casi 3 años de edad, quien anhelaba ver por primera vez a su abuela. Un reportaje realizado en vivo en la madrugada de la radio. Pero detrás de estas noticias, de estos grandes titulares que hoy están ganando los portales noticiosos y todos los medios de comunicación, hay historias. Y estas historias tienen rostros y creemos y entendemos que estamos en la antesala de encontrar por lo menos un desenlace feliz para muchas de estas historias. Vamos a charlar con Patricia Elena Perdomo, colombiana ella, es la hija de Consuelo González, quien está cautiva de las FARC desde el 10 de septiembre del año 2001. Patricia, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, a ustedes por llamar. Decíamos que detrás de cada uno de los números, la contabilidad que se puede hacer de los rehenes de la FARC, hay historias. ¿Por qué no nos cuenta un poco la suya, la de su mamá, quien era congresal, ¿no?, en el momento de ser capturada por la FARC? Sí, era una congresista, una mamá, muchas cosas. Son 6 años, 3 meses y 16 días en esta lucha porque ella y todos los demás secuestrados regresen a sus hogares. Bueno, gracias a Dios, en los próximos días, esperemos que horas, Clarita, Emanuel y mi mami van a regresar a la libertad. Pero pues aquí en Colombia, desafortunadamente, hay muchas más personas secuestradas por las que tenemos que seguir trabajando y rogando para que puedan también recuperar la libertad. Leíamos un poco en las crónicas de lo que había sido aquel suceso del secuestro de su mamá, y también dábamos cuenta de que ustedes han tenido muy pocas posibilidades de tener una prueba de vida de ella. ¿La última cuándo fue? En el mes de agosto del año 2003. Y la anterior en agosto del año 2003 fue un video. Ajá. Y en 15 de febrero del año 2002 recibimos una carta, nada más. Hacía 4 años y 5 meses no teníamos ninguna noticia de ellos, no sabíamos si vivían, si habían muerto o qué había pasado. Tremendo, ¿no? Porque además estamos señalando que la última prueba de vida, la del video, data de hace 4 años, 3 años. 4 años. 4 años. 4 años y 5 meses, imagínese. Uh-huh. A nosotros nos cuesta un tanto, Patricia, aquí en la Argentina, por los acontecimientos históricos y políticos que nos han tocado vivir a nosotros, los argentinos, nos cuesta bastante entender cómo es la vida en Colombia con esta amenaza. ¿Cómo se vive esto? ¿El ciudadano común percibe este miedo, esta situación de que en realidad todos son objetivos de la FARC? No todos los colombianos somos objetivos de las FARC. Algunas personas que tienen algunos recursos económicos son objetivos de diferentes grupos que tenemos aquí, del ELN, de las FARC, de las autodefensas y de la delincuencia común para extorsionar, para pedir plata a cambio de la libertad, para que paguen por la libertad. Y otros, como el caso de nosotros, es por el hecho de ser políticos, de pertenecer al Congreso, a las asambleas, y esa es la razón. Pero bueno, hay que acabar con esto en Colombia algún día y por eso trabajamos muy fuerte. ¿Cómo es su situación familiar? ¿Usted tiene hijos?
imaginamos que de ser así, ellos estarán al tanto o no, pero será su propio deseo de que estén con su abuela lo más pronto posible, ¿no? Claro, yo estoy casada desde el año 99, mis papás estuvieron en esa época, luego en el 2001 pues fue el secuestro de mi mami, en el año 2003 mi papi murió de un infarto y en el año 2005 tuve a mi hija y pues para mí es el mejor regalo que le puedo tener a mi mami ahora que regrese. Es una niña que hoy tiene 2 años y 3 meses, que adora a su abuelita, que la llama todos los días, por teléfono en su mente ella siente que le contesta y grita libertad, libertad, y ahora en estos días está gritando. Mire, ahí la puede estar oyendo. Qué impresionante, Patricia, qué impresionante. La verdad que nos conmociona escucharla. ¿Eh? Sí. Es ni más ni menos que el grito de inocencia de una nena que está pidiendo por su abuela, ¿no? Espérate un segundo, María Julia, ¿libertad para quién? Sí. ¿Y para quién más? Papita. Libertad para la abuelita Consuelo y para el capitán. Qué impresionante, Patricia, realmente, ¿no? Ingrid Bentancur fue candidata a la presidencia y es el símbolo del secuestro en Colombia, que ocurrió en febrero del 2002. Juan Carlos Lecomte, su esposo, nos habla de ella. Son hijos de Ingrid de un primer matrimonio. Yo estoy casado con Ingrid desde el año 96, hace 12 años. Hace 12 años, de los cuales llevo casi la mitad del tiempo sin ella y la otra mitad del matrimonio. ¿Has lanzado 26.000 fotos de ella? 25.000 en este viaje. Yo anteriormente había lanzado, esta es la tercera vez que hago ese intento, lo había hecho por otras zonas del país, pero me había equivocado en el sur de Colombia, en el Putumayo, en la frontera con Ecuador, pero me he equivocado porque en la carta que ella manda no menciona la foto. Ella dice que tiene la fotografía de una publicidad de una revista en que aparece un muchacho como de 18, 19 años haciéndole promoción a un perfume, y que ella piensa que su hijo, que tiene ahora 19 años, pero que cuando la secuestraron tenía 13, debe estar como ese muchacho, y guarda esa foto para soñar con su muchacho, y eso fue lo que a mí me estimuló y me rompió el corazón cuando leí eso en la carta, y salí inmediatamente a la zona, que es muy peligrosa porque es una zona roja, como llaman aquí, donde se encuentra la guerrilla y donde supuestamente deben estar los secuestrados. Es una zona que no todo el mundo vuela por allí, sobre todo yo lo hice en un avión muy pequeño, en un monomotor Cessna. Lancé 25.000 fotografías en la frontera con Venezuela, en la frontera con Brasil, y en un área muy extensa. Volé 4 días, me puse de base una pequeña población, en su mayoría indígena, que queda justo en el punto donde se une Colombia con Brasil y Venezuela, y de allí cada día emprendía unas misiones de 3-4 horas de vuelo para repartir las fotos por los ríos, por los pequeños poblados indígenas. A veces aterrizábamos en pistas que son cortas, destapadas, sin pavimentar, y allí podía hablar con los indígenas. Algunos de ellos hablan español, y les explicaba que si ellos me contaban que a veces la guerrilla pasaba por ahí en sus marchas y pedían agua o alguna cosa, y yo les pedí el favor que le entregaran a la guerrilla, cuando los vieran, estas fotografías, para que ellos se las entreguen a Ingrid y ella pueda ver a sus hijos lo lindo que están, lo grande que están, y le den ganas de seguir viviendo y le dé fuerzas para soportar su ya prolongado cautiverio. Y bueno, ella dice en su carta que ya no come, que no tiene ganas de vivir. Yo estoy seguro que esa fotografía de sus hijos recientes, que fueron tomadas a mediados de este año, le van a dar ganas de seguir viviendo y le van a estimular. ¿Le has puesto alguna inscripción a cada una de las fotos?
No, yo no puse nada porque de pronto la guerrilla pensaría que hay un mensaje en clave y por eso no se la den. Yo simplemente puse para Ingrid Betancourt de Juan Carlos y la fecha de junio del 2007, que fue cuando se tomó la fotografía, para que ella sepa la fecha de la foto, pero no hay nada más para que la guerrilla no piense que hay un mensaje en clave y por eso no se las dé. ¿Cuál es la última imagen que tienes de Ingrid antes del secuestro? Bueno, ella salió ese día muy temprano de la casa, como a las 5:30 de la mañana. Yo me desperté con ella, pero no me levanté de la cama. Ella se bañó, se vistió, ella arregló unas pocas cosas y lo último que me dijo, pues me dio un beso de despedida, me tocó la cara y me dijo simplemente cuando se iba, si no regreso esta noche, lo más seguro es que llegue mañana, y no la volví a ver.